Un gran saludo a todos, les habla Dante Urbina. Hoy día tenemos un programa muy especial. En primer lugar, porque estoy bien acompañado por mi amigo Michael Torres del canal Teología y Catolicismo. Les invito a suscribirse a este canal. En la descripción de este video van a encontrar el link directo para ir a suscribirse a Teología y Catolicismo. Luego de un momento también ahí lo pongo en el chat o pido a los moderadores o moderadoras que puedan poner en el link del canal en el chat. En particular, mi amigo Michael Torres es más conocido en el ámbito de Facebook y también tiene una página web donde publica varios artículos y ha puesto bastante énfasis en lo que es una apologética académica, como con las fuentes académicas. Y en ese sentido nos pareció buena idea hacer este tipo de programa, un programa respondiendo críticas que académicos protestantes han realizado a la doctrina del purgatorio. Creo que es necesario que elevemos el nivel de los debates y diálogos apologéticos. El simplemente quedarnos en responder o comentar lo que diga tal o cual protestante de Internet, pues puede tener su interés o su gracia, por decirlo así, pero si de verdad queremos alimento sólido, deberíamos interactuar con la mejor información académica y asimismo con las críticas que grandes académicos realizan a ciertas doctrinas. En concreto, en este programa vamos a ver a 6 grandes académicos que realizan objeciones a la visión católica sobre el purgatorio o la exégesis bíblica católica asociada al purgatorio y les vamos a dar respuesta. Michael, ¿cómo te encuentras? ¿Qué nos cuentas? Hola, ¿qué tal, Dante? Pues contentísimo porque ya hacía tiempo que tenía esta intención, ¿no?, de hacer un video en colaboración. Pues igual este video estará en mi canal, así que es una forma también en la que pues tú estás participando del contenido que yo estoy pensando subir, que bueno, había dejado un poco ahí la actividad en el canal de YouTube, pero ya tengo pensado retomarlo. Excelente. Entonces, quiero realizar un muy pequeño preámbulo antes de que entremos en materia. Cuando se pone en el título que vamos a responder a académicos protestantes, inmediatamente podría surgir la reacción de cómo se atreven, cómo se pueden atrever a pretender responder a académicos protestantes. Si algún protestante saliese con esa objeción, he de decir desde ya que estaría cayendo en un doble estándar, que es la forma elegante de decir hipocresía epistémica, aunque bueno, hipocresía epistémica también suena bonito agregando la palabra epistémica. Y esto por 2 razones. Primero, porque al menos yo no he visto a ningún protestante decir ni pío cuando el pastor Vázquez, en el debate que tuve con él sobre el purgatorio, sin problema se descartó a los académicos protestantes. Ustedes podrán ver en ese debate, que se encuentra en la lista de reproducción debates de mi canal de YouTube, que cuando le planteo la segunda pregunta de las 2 preguntas que podíamos plantearnos en el turno de preguntas cruzadas, le refiero a relevantes académicos protestantes que afirman la existencia del purgatorio. Gottfried Leibniz, el mayor erudito protestante de toda la historia. C.S. Lewis, que puede ser considerado tal vez el más grande apologeta cristiano del siglo XX. David Brown, presbítero anglicano y profesor de la Universidad de Oxford. Y Jerry Walls, PhD por la Universidad de Notre Dame y autor de un libro entero en favor del purgatorio. Entonces, lo que yo le preguntaba es, ¿cómo es que usted nos puede justificar que estos autores se equivocan en su interpretación bíblica o no entienden la Biblia y resulta que usted sí? Y al final él lo que apeló es, nosotros tenemos como norma máxima la escritura y ellos están hablando contra la escritura. Pero en realidad, estos autores apelan también a la escritura. La diferencia es que tienen una visión distinta a partir de la escritura. Entonces, no es que discrepen respecto de si la Biblia es o no fuente de autoridad, sino respecto a la interpretación particular como la de Vázquez, por ejemplo. En consecuencia, si algún protestante sale a decir cómo se atreven a contradecir a los académicos, y si ese mismo protestante no dijo ni pío, cuando Vázquez así se despachó a los académicos protestantes sin mayor problema, eso es un doble estándar. Y lo segundo que he de aclarar es que también sería un doble estándar porque he visto un montón de comentaristas protestantes en YouTube y en otros espacios que se despachan sin problemas a académicos católicos. Tú le citas un gigante académico como Joseph Ratzinger
Y varias veces desdeñan las visiones de Ratzinger como tonterías, como poesía o cosas de ese estilo, como mal exégesis, etcétera. De hecho, de Ratzinger se cuenta como una anécdota graciosa, ¿no? De que va alguien a visitarlo y ve que tiene una biblioteca gigante atrás y le pregunta, ¿usted ha leído todos esos libros? Y él responde, yo he escrito todos estos libros. Entonces tienen un gigante académico como Ratzinger, pero no, hay protestantes sin estudios formales de teología que se descartan cosas que sostiene Ratzinger, por si acaso. Asimismo, hay gigantes de exégetas protestantes como Brand Pitre o John Bersma, gigantes exégetas católicos, ¿no? Gigantes exégetas católicos actuales, y también se los descartan. Dicen, no, Brand Pitre está diciendo tonterías sobre la Eucaristía y sobre la Virgen María, no sabe exégesis, no sé cuántos. Así que no vengan con ese doble estándar de indignarse. Es posible dar respuesta a académicos protestantes y aquí no vamos a ocupar de ello. Listo, Miquel. Iniciamos. Muy bien. Si quieres subir las diapositivas. Se me perdió un poco esto. Ok. Bien. Dante trató de ordenar esto de forma que llevara un orden lógico, ¿no? En la respuesta a los académicos que vamos a estar presentando. El primer académico, algunos no lo llamarán así porque lo conocen más como un famoso apologista protestante. James White es director de Alpha and Omega Ministries, es el apologeta protestante más influyente de las últimas décadas en habla inglesa, y él plantea un argumento o un contraargumento contra la postura católica sobre Mateo 12:32. En cuestión, Mateo 12:32 dice lo siguiente: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Algunas traducciones ponen la era venidera o ni en la era venidera. En suma, lo que el católico plantea es que el texto está dando por implicación la posibilidad de perdón de pecados post-mortem, según las palabras de Jesús. Ante esto, el apologista protestante James White dice lo siguiente: Cristo enfatiza la imposibilidad de perdón para esta blasfemia, no el concepto de que hay perdón para el pecado en la era venidera. La era venidera para el judío se refería a la era final, el día de Yahvé. Así que decir que no habría perdón para ese pecado en esa era por venir es lo mismo que decir es imperdonable, punto. Este es claramente el entendimiento de los escritores bíblicos, pues cuando consultamos el pasaje paralelo en Marcos 3:29 encontramos lo siguiente: lo que en Mateo se traduce como ni en el siglo venidero, se traduce en Marcos como un pecado eterno que nunca tiene perdón. Ahí abajo tienen la fuente, está un poco más pequeña, pero creo que igual se alcanza a ver. Entonces, ¿qué tienes que decir sobre esto, Dante? Está apagado el micrófono, ¿eh? Genial. Vamos sobre esta primera cita entonces de James White. James White es conocido pues como un muy relevante apologeta anticatólico, tal vez el más influyente en habla inglesa en las últimas décadas. Tal vez no el más pesado de la actualidad, pero en términos de las últimas décadas sí que podría decirse que es el más influyente. Son varias las cosas que hay que señalar. Primero, comete una falacia de hombre de paja o una falacia de pez rojo. La falacia de pez rojo consiste en traer un asunto que es irrelevante para el tema en discusión y que termina siendo simplemente distractivo. Y es que resulta que el argumento católico no es que en Mateo 12:32 Jesús está hablando directamente del concepto de cierto tipo de pecados en el siglo venidero. No es que los católicos digamos, acá Jesús está hablando directa y positivamente de que hay un perdón concreto de pecados en el siglo venidero. No es que sea directo, sino que se hace una inferencia a partir de las palabras de Jesús. Ciertamente Jesús habla de que no habrá perdón de pecados, pero en el pasaje de Mateo 12:32, al decir ni en este siglo ni en el venidero, la pregunta es, ¿por qué Jesús está haciendo esa distinción? Porque no podemos pensar, no podemos sostener que nuestro Señor hace distinciones absurdas. Entonces, esa distinción tiene que tener sentido. Entonces,
No es el argumento católico decir que Jesús está hablando directamente del purgatorio, pero el argumento católico es que la distinción entre posibilidad, al menos bajo cierta dimensión, en nuestro caso la dimensión de pena, de perdón de pecados en esta vida o en la otra, es una distinción que tiene que tener sentido. Y que esa distinción tiene sentido bajo que haya purgatorio. Porque en el cielo no hay pecados que perdonar, porque nada impuro entrará allí, Apocalipsis 21-27. Y en el infierno no hay perdón. Entonces, una instancia donde podría haber, en cierto modo, al menos bajo la dimensión de pena, un perdón de pecados, pues sería el purgatorio, ¿no? Entonces, James White confunde lo que es el verdadero argumento católico. En segundo lugar, hay que decir que en el lenguaje de Cristo, la frase en el siglo venidero se refiere no meramente a la segunda venida, porque James White lo quiere cerrar en el asunto de que, bueno, no, es simplemente la segunda venida escatológica y punto. No, sino que en el lenguaje de Cristo no se refiere únicamente a eso de forma reduccionista, sino a la otra vida en general, a la vida después de esta en general, en que uno puede recibir salvación o condenación. Por ejemplo, el autor protestante Ron Graham, en su artículo This Age and the Age to Come, What Do These Terms Mean? Publicado en la página Simply Bible, dice, cuando Jesús dice no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero, Mateo 12:32, quiere decir, nunca tendrá perdón, sino que estará sujeto a la condenación eterna. Marcos 3:29. Quiero frenar la cita ahí. James White apelaba al pasaje paralelo de Marcos. Pues bien, este autor, que va a contravenir la visión de White de que sea solo la segunda venida, va a apelar al mismo paralelo y vamos a ver cómo lo hace de forma más consistente. Sigue diciendo, esto es la escritura interpretándose a sí misma y demuestra que Jesús tenía en mente la eternidad cuando habló del siglo venidero. Concluimos que cuando la palabra de Dios habla de este siglo y el siglo venidero, se refiere a la vida terrenal, este siglo, y a la eternidad, en el cielo o el infierno, el siglo venidero. Fin de cita. Entonces este autor lo ve directamente como la eternidad post-mortem en general, no solo para la segunda venida. Alguien me dirá, Dante, pero solo dice el cielo o el infierno. Sí, efectivamente, eso dice, pero entonces le podemos devolver el problema a este protestante, y si ustedes leen ese artículo de ese protestante, él dice que la cuestión de la posibilidad de perdón de pecados no la va a abordar porque dice que es irrelevante, pero el punto es que si dice que solo el cielo o el infierno, en el cielo no hay pecados por perdonar y en el infierno no hay perdón. Entonces ahí habría un problema y requeriría otra instancia, pero al menos este autor protestante está mostrando de que se trataría específicamente de la otra vida en general y no solo la segunda venida. Ahora, vamos a conceder al protestante, vamos a ponernos caritativos hoy día, que ya, ok, el siglo venidero es la segunda venida de Cristo. ¿Saben qué ha logrado el protestante si le concedemos eso? Prácticamente nada. Lo único que ha logrado es que el purgatorio, o sea, una instancia de purificación post-mortem, se traslade del momento justo después de la muerte al momento del juicio final. No ha eliminado el purgatorio, simplemente lo ha cambiado de sitio, como señala el autor católico Carlo Broussard en su libro Purgatory is for Real, Catholic Underground Press, El Cayón, 2020, capítulo 5, cito. El problema del purgatorio no desaparece. Eso, Mateo 12:32, seguiría siendo una referencia a la posibilidad de que algunos pecados sean perdonados en el más allá y por tanto una referencia al purgatorio. Así que el problema del purgatorio simplemente se trasladaría a un horizonte temporal diferente, de un estado intermedio post-mortem antes del juicio final al estado de existencia post-mortem en el juicio final. La última refutación que quiero dar, el punto 4 en respuesta a White, es que por el contexto judío, y recuerden que Jesús es un judío hablando, es claro que la posibilidad de esa posibilidad de perdón de pecados en el siglo venidero se refiere directamente a la otra vida, pues desde ya se oraba por los difuntos. Segunda de Macabeos 12:45. Dice, como tenía en cuenta a los que morían piadosamente los aguarda una gran recompensa, su intención era santa y piadosa. Por eso hizo ofrecer ese sacrificio por los muertos, para que Dios les perdonara su pecado. Eso es la otra vida. Entonces, tú miras, pero el libro de Segunda de Macabeos no es canónico. Ya, sin necesidad de meterme a discutir eso, de todos modos lo puedes considerar como mínimo, como un libro histórico del judaísmo, que nos muestra lo que creían los judíos en aproximadamente el siglo I antes de Cristo. Y eso, entonces, te está hablando de un perdón de pecados en la otra vida, entendido como la instancia post-mortem, después de que la persona muere. Que tiene la perspectiva hacia el final de los tiempos, sí, pero no quita el mismo tiempo de que esté
el traspaso intermedio desde que uno muere hasta esa instancia. Entonces, en el contexto judío en que habló Jesús, segunda de Macabeos, que habla específicamente perdón de pecados, termina dando la razón a la postura católica. Y termino con una cita de Broussard a este respecto. La versión de Marcos no impide interpretar el relato de Mateo en favor del purgatorio, pues si Jesús excluye el perdón del pecado contra el Espíritu Santo en los únicos dos estados de existencia donde puede haber perdón, en esta vida o en el estado intermedio entre la muerte y el juicio final, entonces se deduciría que quien peca contra el Espíritu Santo nunca será perdonado. Lo mismo que decía White, sin las implicancias de lo que pretendía White. Vuelvo a la cita. Es razonable que Mateo, ojo con esto es muy importante, es razonable que Mateo añadiera ese detalle adicional porque formaba parte de la creencia judía que algunos pecados podían ser perdonados en el más allá. Los judíos serían probablemente quienes preguntarían, si este pecado no puede ser perdonado en esta vida, ¿qué hay de la otra? Mateo anticipa y responde esa pregunta añadiendo ni en el siglo venidero. Listo, Miquel. No sé si quieres comentar algo sobre esto. Sí, dos cosas. Bueno, primero, a esto último que mencionas, yo creo que el protestante ahí tiene una pregunta legítima, ¿no? O sea, ¿por qué esta cláusula de ni en el siglo venidero sí aparece en el Evangelio de Mateo, pero no lo vemos en los paralelos de Marcos y Lucas, por ejemplo? Pero lo que uno se da cuenta cuando investiga el Evangelio de Mateo, y esto es algo que se ha planteado históricamente, de hecho, el Evangelio de Mateo es el único evangelio que se plantea que se haya escrito originalmente en arameo, al menos algunos padres de la iglesia lo plantearon así, y esto se debe precisamente por la audiencia a la que se dirigía Mateo. Tanto tradicionalmente como la Academia Moderna están de acuerdo en que Mateo escribió a una comunidad judía o a una comunidad cristiana que estaba enfrentando las objeciones de los judíos o las preocupaciones de los planteamientos judíos. Entonces, como bien señala Dante, los judíos tenían una concepción de un purgatorio, obviamente no es idéntico, ¿no? Porque muchos protestantes tienen esta manía de que si encuentran una diferencia entre lo que dijo el judaísmo sobre el purgatorio, lo que dijo un padre de la iglesia sobre el purgatorio, a cómo la doctrina está actualmente desarrollada, piensan que ya no hay ningún tipo de conexión. Pero, volviendo a lo que estaba planteando, la audiencia a la que se dirige Mateo es precisamente lo que da razón de que este evangelista haga esa afirmación o escriba esa afirmación de Cristo. En segundo lugar, quiero citar nada más, haciendo alusión a lo primero que mencionaba Dante, sobre la inferencia que se sacan de las palabras de Mateo 12:32. Es cierto, los católicos no estamos diciendo que directamente Jesús aquí está enseñando algo sobre el purgatorio. De forma directa, no, pero de forma indirecta, sí. Y creo que de quien he leído mejor cómo plantea esta cuestión es del apologista católico Dave Armstrong. Él dice lo siguiente, y lo cito: al mencionar la era venidera, se asume la premisa de que tales cosas pueden suceder en la otra vida, después de la muerte. De lo contrario, ¿por qué mencionarlo? No incluimos en nuestras observaciones lo que consideramos una falsedad o un imposible. Nadie diría, por ejemplo, un círculo es redondo y también es cuadrado. Lo primero es obviamente cierto y lo segundo es categóricamente imposible. Si Jesús pensara, como los protestantes, que no hay perdón o purgatorio después de la muerte, como una imposibilidad categórica, entonces sostengo que nunca habría mencionado ni siquiera su potencialidad teórica. Simplemente no lo mencionaría en absoluto. Él no enseña falsedad siendo Dios y omnisciente. Entonces con eso cierro yo. Si quieres Excelente. pasamos a la segunda. Sí, vamos a la que sigue. Tenemos mucho material que cubrir, amigos. Pero ahí me tienes que dar permiso, ¿no? Porque... Ajá. Listo, vamos. Listo. Bien, la segunda objeción va a la exégesis católica de 1 Corintios 3, 10, 15, pero aquí lo vamos a leer desde el versículo 11. Dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada.
y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Básicamente el planteamiento católico es que las obras, sean buenas, sean malas, deben ser probadas después de la muerte. Y esto va a tener una repercusión existencial en la persona. Entonces, en este estado de existencia no puede ser el cielo, porque el individuo está contaminado por malas obras y está sufriendo pérdidas. Pero tampoco puede ser el infierno, porque Pablo dice que la persona será salva en el verso 15. Entonces, la mejor explicación a este texto es que se refiere a un estado de purificación en el más allá, que no es ni el cielo ni el infierno. Y lo que propone la Iglesia Católica es que se trata del purgatorio. Entonces, ante esto, Greg Allison, un teólogo protestante bastante reconocido, que tiene un buen libro abordando la teología católica, dice lo siguiente: la teología evangélica llama la atención sobre el contexto de este pasaje y señala que Pablo está describiendo no los sufrimientos de la gente en el purgatorio, sino la evaluación de las obras de la gente, principalmente los líderes de la iglesia, que edifican sobre su único fundamento de Jesucristo con buenas obras, oro, plata, piedras preciosas, o malas obras, madera, heno y paja. Cierro la cita y quedo atento, Dante. Bien, vamos con esto. Simplificando, el argumento esencial de Greg Allison es: 1 Corintios 3 nos habla de la prueba de las obras, la evaluación de las obras, pero no de un proceso de purificación de la persona misma o algún tipo de sufrimiento o prueba de la persona misma, es solo de las obras. Vamos a responder a eso. En primer lugar, si se ve con cuidado, el texto sí habla explícitamente sobre la persona, no solo sobre las obras. 1 Corintios 3, del 12 al 14, habla sobre todas las obras, pero el pasaje que distintivamente usamos los católicos para el purgatorio, el 1 Corintios 3:15, ese sí habla distintiva y claramente de la persona misma. Se los leo. 1 Corintios 3:15. Mas si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. No dice la obra sufrirá pérdida, sino la persona sufrirá. Él sufrirá pérdida. Si bien él mismo, no dice la obra, sino él mismo será salvo, aunque como pasando por fuego. ¿Quién está como pasando por fuego en este pasaje? Él mismo, la persona. En consecuencia, bastaba tomar un poquito de atención y ya está. De hecho, Greg Allison en su libro hace la cita entre paréntesis de 1 Corintios 3 del 10 al 14. Pero si quiere criticar así el argumento católico, simplemente fracasa porque no va al versículo justo siguiente, que es el que hace la diferencia. Y yo les digo, amigos míos, cuidado, porque por ahí hay protestantes que se ponen a criticar los argumentos de uno y tratan solo los versículos previos y no interactúan justo con el versículo que uno está de verdad hablando. Y pueden hacer 80 análisis de griego con 80 diccionarios de griego, pero si no tratan el versículo central que uno está argumentando, pues entonces no han hecho nada, ¿no? Otra observación. Miren, en el pasaje 1 Corintios 3, lo que es probado por el fuego es lo que está edificado sobre el fundamento de Cristo. Pero ¿saben qué? Pablo habla de la edificación en ese pasaje, de lo edificado, no solo como obras, sino también como personas. Se los demuestro. En 1 Corintios 3:9, justo antes de iniciar toda la explicación, Pablo dice: ustedes son edificación de Dios. Entonces, Pablo dice que lo edificado va a ser probado por el fuego y está diciendo que nosotros mismos, no solo nuestras obras, sino nosotros mismos somos edificación de Dios. ¿Cómo a Greg Allison se le pasa eso? Porque en la cita que él hace entre paréntesis empieza el versículo 10, pero se olvidó del 9, y en el 9 está la clave, y tampoco puso el 15, y en el 15 está la clave. Entonces miren cómo está recortado de forma muy curiosa. En tercera instancia, hay que decir que sería una falacia y falsa dicotomía pensar que porque se prueban las obras, entonces la persona no está siendo probada. Porque las obras de uno, especialmente en el ámbito espiritual y especialmente en la instancia post-mortem, es decir, luego de esta vida, luego de la muerte, nuestras obras no son como algo que está flotando de forma heterogénea o totalmente ajena a nosotros. Nuestras obras están unidas a nosotros. ¿Especulación filosófica de Dante Urbina? No. Biblia, Apocalipsis 14:13. Dichosos los que mueren en el Señor,
porque sus obras los acompañan. En consecuencia, la Biblia muestra que nuestras obras mismas están conectadas con nuestro ser. Lo último que quiero decir es que hay que ver el contexto intertextual del pasaje. Cuando tú lees un pasaje en el Nuevo Testamento, tienes que preguntarte, ¿esto está haciendo referencia a algo en el Antiguo Testamento? Y recordemos que de acuerdo al académico protestante Timothy Michael Lowe, cuando Pablo cita el Antiguo Testamento, casi siempre cita la Septuaginta, es decir, la versión griega del Antiguo Testamento. Y los académicos han encontrado que 1 Corintios 3 es paralelo con Malaquías 3. Al respecto, les cito primero el pasaje Malaquías 3, el pasaje más relevante. Dice, Malaquías 3 del 2 al 3. Él es como fuego purificador. Se sentará para afinar y limpiar la plata, porque purificará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y plata, y traerán al Señor ofrenda en justicia. ¿Qué está purificando ahí Dios? ¿Está purificando simplemente obras, cosas? Está purificando personas. Los hijos de Leví son los levitas, los sacerdotes del antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto, ¿quiénes son sacerdotes? Todos nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes por el bautismo, así que también podemos ser purificados. ¿Y para qué son purificados? Para que presenten ofrenda en justicia. O sea, son personas que no están en un estado pleno de justicia, pero son purificados para presentar ofrenda en justicia. Entonces se nos purifica para llegar a ser plenamente justos. Y esta conexión la reconoce el académico protestante Daniel Fryer Briggs, que en su libro Saved Through Fire, Pickwick Publications, Eugene, 2016, capítulo 6, dice, cito, a la luz de la relación intertextual entre 1 Corintios 3, del 10 al 15, y Malaquías 3, versión Septuaginta, podemos sugerir que la función purificadora del fuego, explícita en Malaquías 3, está implícitamente presente en 1 Corintios 3, del 10 al 15. Al hablar de la prueba de la obra de los constructores del templo en el día, Pablo pretendía recordar la referencia de Malaquías a la refinación y purificación de los hijos de Leví en el templo en el día. Eso lo ven en el versículo 17, ¿no? Malaquías 3, 17. Por tanto, la prueba de la obra en 1 Corintios 3, 13 puede tener connotaciones de purificación y refinamiento. ¿De qué? ¿Solo de las obras? No, de los hijos de Leví, de personas. Y queda cuádruplemente obliterado el argumento de Greg Allison. Te escuchamos, Miquel. Bueno, aquí me parece también bastante curioso lo que mencionas, de que la clave está en un versículo antes, en el verso 9, pero también en el verso 15, que curiosamente son omitidos por Allison. Y creo que esto arroja bastante luz a lo que mencionaste al principio, que es posible responder a un académico, porque creo que no se necesita mucho para darse cuenta de que Allison está pasando por alto palabras muy simples que no siquiera necesitas meterte en cuestiones del griego o algo por el estilo, simplemente con una lectura superficial, diría yo, incluso del texto, te das cuenta de que de alguna manera está mencionando también a las personas y no solamente a las obras. Ahora, citando al mismo Daniel Fryer Briggs, que habías mencionado, él dice que este fuego no purifica solo la obra, sino también a la persona. Y creo que Fryer Briggs ha publicado en los últimos años el trabajo más importante sobre el sentido instrumental del fuego en este pasaje que estamos comentando. Y a lo largo de todas las escrituras, por supuesto. Él dice, el fuego del juicio divino en el día parece ser la circunstancia mediante la cual el constructor es purificado de sus pecados y mediante la cual Cristo salva. Entonces, no solamente está hablando de las obras, de hecho diría yo que principalmente habla de la persona, porque al final la evaluación de las obras tiene una repercusión existencial en el constructor. Ahora, el propio Daniel Fryer Briggs, en su investigación sobre el Nuevo Testamento, la literatura intertestamental y en los padres de la iglesia, principalmente los padres apostólicos, señala que el fuego, o más bien la frase a través de día puros, se usa en un sentido instrumental. Y solamente analizando el Nuevo Testamento, él encuentra al menos 8 pasajes en las Escrituras donde la construcción entre soso más día más el uso del genitivo toma sin ambigüedades el sentido instrumental. Pero quiero que noten una curiosidad aquí en los pasajes que voy a mencionar. Tito 3:5, nos salvó a través del agua. Hechos 15:11,
pero creemos que somos salvos por gracia. Juan 3:17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En estos tres casos se utiliza esta construcción mencionada por Friar Griggs y está hablando de sentidos instrumentales, y los sentidos instrumentales no se dan con obras, sino que los textos que he mencionado se dan directamente a personas. Entonces, con esto cierro respecto a esta objeción. Pasamos a la siguiente, si te parece. Qué justo de Friar Griggs. Friar Griggs está extremadamente cerca de la postura católica, pero hay un pequeñito detalle. Vamos a escucharlo. A ver. Bien, si puedes subirlo ahí. Ajá. Vamos a subirlo. Ok. Bien, esto va en línea con la breve exégesis que planteé al principio sobre la postura católica, pero ahora va dirigida por alguien que hemos utilizado aquí. Daniel Friar Griggs dice lo siguiente sobre el pasaje. Sostengo que 1 Corintios 3:15, Friar Griggs aborda ese versículo, no se trata de un proverbio ni de un texto de prueba, sino de la creencia de Pablo de que en el día de la parusía, no de ningún estado de purgación post-mortem, el fuego desempeñaría un papel instrumental en la purificación y salvación de algunos, así como desempeñaría un papel destructivo en el juicio de otros. Te cedo la palabra, amigo. Perfecto. Quiero que noten que en los debates donde todo es muy rápido, a mí me dan una objeción y ¡pum!, yo doy una refutación. Pero cuando estoy en conferencias, en entrevistas o cuando estoy escribiendo artículos o libros, yo no tengo una refutación. Normalmente tengo 3, a veces hasta 4. Pues bien, a Friar Griggs también le tengo 4 refutaciones. Su argumento básico es decir, mira, en 1 Corintios 3, todo ese proceso, ¿no?, de la purificación por el fuego y todo eso, sí está bien, eso es parecido a lo que dicen los católicos, pero no es inmediatamente después de la muerte, sino el día del juicio final, así que no es el purgatorio católico. Ya. En primera instancia, si le damos la razón a Friar Griggs en eso, o sea, no elimina el purgatorio, simplemente se ha trasladado para el día del juicio final. Entonces, si algún protestante quiere irse por ahí, pues no gana mucho. Es lo que se llama una victoria pírrica. Pero vamos a responderle. Primero, el texto de 1 Corintios 3:13 simplemente dice el día. No dice el día del juicio final. Ojo, eso es una inferencia, una interpretación, pero no es lo que dice el texto, tal cual. Dice 1 Corintios 3:13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Simplemente dice eso, no dice el día del juicio final. Por otra parte, en segundo lugar, el uso de la palabra día, griego emera, en Pablo, muestra que Pablo no solo la usa para juicio final. Por ejemplo, en Romanos 3:13 dice, andemos decentemente como de día, emera. No lo van a traducir como andemos decentemente como en el juicio final. No, es como en el periodo de claridad, simplemente se refiere al día. Asimismo, en 2 Corintios 6:2 dice, ahora es el día, emera, de la salvación. O sea, Pablo plantea ahí al día como el día de la salvación disponible para cada cristiano. Entonces vemos que día no tiene que en el lenguaje paulino cerrarse solo a ser el día del juicio final. En tercer lugar, hay que decir que ese día puede entenderse en términos del juicio particular, y eso lo podemos confirmar con otro escrito que tradicionalmente podríamos decir que es paulino, Hebreos. Hebreos 9:27 dice, está establecido que el hombre muere una vez y luego de eso, el juicio. Dense cuenta de qué te habla 1 Corintios 3, de Dios juzgando todas tus obras. Por ejemplo, vi a un comentarista, acá lo voy a poner el comentario, que dice, Dante, Juan el Bautista ya predijo en qué consiste ese fuego purificador, el bautismo de Jesucristo, Lucas 3:16, yo los bautizo con agua, pero viene uno que los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ahora bien, el que se puede utilizar la instancia de fuego para algún principio sacramental como el bautismo, no quita que pueda haber también otras instancias. Por ejemplo, se habla constantemente de la purificación que los cristianos tenemos en esta vida, por los sufrimientos que pasamos en esta vida, como oro siendo probado por fuego. Así que el hecho de que se use para una cuestión del bautismo no quita que haya otros usos. Ahora bien, si vamos en concreto al pasaje 1 Corintios 3, ¿qué obras está examinando Dios? Las obras de toda nuestra vida. ¿Y cuándo se pueden examinar las obras de toda nuestra vida?
cuando ya pasó toda nuestra vida, cuando estamos muertos. En consecuencia, es un estado post-mortem, ¿no? Luego, en cuarto lugar, hay que decir que, aunque pueda sonar plausible esta idea de que sería el día del juicio final, creo que tiene que ser descartada porque tiene una implicación altamente irrazonable la tesis de Fryer Briggs en este punto. Y quiero que entiendan que por más académico que sea Fryer Briggs, y lo respetamos mucho, miren lo que implica su tesis. Su tesis implica que la persona muere, si es salvo, va al cielo, está disfrutando de la visión beatífica con Dios, y cuando llega el día último, lo bajan a la tierra para que sufra al ya salvado, al que ya estaba en la glorificación con Dios, el día del juicio final lo bajan, que sufra castigo, que sufra una purificación y después vuelve para el cielo. Eso está bien raro o bizarro porque, vamos, en primer lugar, ¿cómo estuvo todo ese tiempo en el cielo sin purificar? Porque Fryer Briggs dice que es una purificación. Entonces, ¿tuvo impuro en el cielo previamente? Eso no puede ser, de acuerdo a Apocalipsis 21-27. En el cielo no entrará nada impuro. Por otra parte, si Fryer Briggs sostuviese la tesis del sueño del alma, o sea que el alma está como en un estado de inconsciencia desde que fallece hasta el día del juicio final y recién ahí vuelve la conciencia del alma, hay que decir que aparte de que eso bíblicamente tiene muchas dificultades y históricamente, o sea, el cristianismo no ha sostenido eso. Entonces sería una postura como bien bizarra también. En consecuencia, creo que tenemos un buen caso acumulativo para descartar la tesis de Fryer Briggs. Te escucho, Michael. Sí, de hecho, yo creo que también es algo que uno puede pensar de manera intuitiva. Es decir, si en el juicio final vamos a necesitar una purificación de nuestros pecados para poder acceder a la visión beatífica, pues naturalmente en el juicio individual también deberíamos necesitarlo. Y esto de Fryer Briggs, como que de esta purificación se hará hasta el final, ¿no? Como que implica que van a haber dos juicios, como que primero vamos a entrar al cielo, luego nos va a regresar, nos va a juzgar que debemos ser purificados y luego volver a entrar, pues me parece también que entra en conflicto con Hebreos 9:27, que es un texto que los protestantes suelen citar mucho para desacreditar la doctrina del purgatorio. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces el juicio sobre nuestras obras, creo yo que el texto sugiere, sí, va a haber algunos que se les va a juzgar en el día del juicio, pero en el día del juicio final, pero también en el juicio individual, y eso está claramente establecido en las Escrituras. Sé que no mucho más que añadir, pasamos a la siguiente objeción. Sí, porque tenemos mucho material que cubrir. A ver. Ahí está. Justo conecta con el tema, dale. Bien. Esta objeción básicamente trata de la inmediatez de la visión beatífica. Estamos aquí tratando con Norman Geisler, que también está en coautoría con Ralph McKinsey, creo que es su nombre, pero pues Geisler es la cara de esta obra. Él dice lo siguiente: muchos otros textos confirman la inmediatez de la bienaventuranza suprema después de la muerte para un cristiano, incluido el ladrón en la cruz que fue ese mismo día al paraíso, y la declaración de Pablo de que cuando muriera lo haría teniendo el deseo de partir y estar con Cristo. Escuchamos. Perfecto. La clásica objeción al purgatorio. El ladrón en la cruz se fue directo al cielo sin pasar por purgatorio, y eso refuta la doctrina católica. Si alguien aduce eso, que varios protestantes lo aducen, es que no entiende bien la doctrina católica. Pero primero decir que no se entiende suficientemente de lógica, porque se comete una falacia de conclusión desmesurada. Del hecho de que gente particular como el buen ladrón o el apóstol Pablo puedan haber ido directamente al cielo, no se sigue que ninguno de los salvos pasará por purgatorio o alguna instancia de purificación. O sea, de que dos personas vayan directamente al cielo, no se sigue que absolutamente todos los salvos van a ir directamente al cielo. Es una conclusión desmesurada. Pero yendo a la precisión de la doctrina católica, voy a señalar en segundo lugar que el magisterio enseña que una purificación en esta vida o una conversión ferviente pueden borrar toda pena. Es decir, en la propia teología católica existen mecanismos por los cuales una persona no necesariamente iría al purgatorio,
Vamos a leer la enseñanza magisterial. Dice el Segundo Concilio de León en la Profesión de Fe de Miguel Paleólogo, 1274, cito: aquellas almas que se han purgado, sea mientras permanecían en sus cuerpos o después de separarse de ellos, son recibidas inmediatamente en el cielo. Entonces, la propia doctrina católica te está diciendo que hay algunas personas que van a purgar en esta vida y después se van directo al cielo. O sea, no hay inconsistencia. ¿Y quiénes podrían ser candidatos perfectos para eso? El apóstol Pablo y el buen ladrón. Pero para dejarlo mucho más claro, leamos el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1472. Todo pecado, incluso venial, entraña apego desordenado a las criaturas, que es necesario purificar, sea aquí abajo, sea después de la muerte, en ese estado que se llama purgatorio. Una conversión que procede de una ferviente caridad puede llegar a la total purificación del pecador, de modo que no subsistiría ninguna pena. Entonces vemos que la propia doctrina católica, repito, da mecanismos para los cuales no necesariamente toda persona tiene que ir al purgatorio, algunos podrían ir directamente al cielo. La pregunta es, ¿cumple estos requisitos el buen ladrón? Respuesta, sí. En cuanto al requisito de purgar en esta vida, pues miren lo que él dice, Lucas 23:41. Nosotros sufrimos con justicia porque recibimos lo que merecemos, pero ningún mal ha hecho. El buen ladrón ya es un creyente en Cristo, lo reconoce como rey celestial, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, es creyente y es cristiano, por decirlo así, y está llevando su sufrimiento diciendo, llevo este sufrimiento con justicia porque yo he pecado, porque yo he cometido errores en mi vida. ¿Y tienen idea del nivel de sufrimiento que es la crucifixión? Es el sufrimiento más horrible, así que perfectamente puede considerarse que cumple la condición de pasar purgatorio en esta vida. Pero por otra parte, y esto es más importante y contundente, en el versículo siguiente dice a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. El tipo era un pecador, un ladrón, un tipo que había vivido la vida robando, como una vida pecaminosa, pero tuvo una conversión ferviente en que defiende a Jesús porque recrimina al otro ladrón, en donde pide humildemente a Jesús. Mire esa humildad, no le dice, dame un puesto en tu reino, dame el último sitio, aunque sea. No, solo pide, acuérdate de mí. Solo le pide a Jesús que se acuerde de él. Entonces, eso es una conversión ferviente de su corazón, es una conversión radical la que tiene el buen ladrón y en consecuencia cumple el requisito del numeral 1472 del Catecismo y poder irse directamente al cielo sin contravenir la doctrina católica. En cuanto al caso del apóstol Pablo, lo mismo. Pablo pasó un montón de purgatorio en esta vida, un montón de sufrimiento, un montón de purificación y por otra parte, o sea, el tipo tuvo una conversión radical, o sea, cumple bien las condiciones. En 2 Corintios 11:25 dice, 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. En 2 Corintios 12:7 dice, me fue dado un aguijón de carne, un emisario Satanás que me abofetee. Pablo ya pasó mucho purgatorio en esta vida. Micael, te escuchamos. Listo. Sí, aquí yo creo que tu respuesta va en torno a cederles el terreno a los protestantes, ¿no? En la cuestión de que cuando Jesús, cuando Jesús dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, pues es dándole por su lado a los protestantes que con paraíso realmente se refiere al cielo. Pero recordemos, Jesús era un judío y el ladrón en la cruz era un judío. Entonces estaba en línea, él no había escuchado el evangelio de Jesús, él estaba en línea con una concepción judía del paraíso. Pero bien, ¿a qué se refiere este paraíso? El griego para este término es paradeisos, pero esto no se refiere al cielo, sino que se refiere a una morada de descanso. El Greek English Lexicon of the New Testament de Lowe and Nida, que es un léxico bastante utilizado por bastantes académicos, describe este término como una morada de los justos muertos en estado de bienaventuranza. Ahora, recordemos que Jesús aún no había ascendido al cielo después de su muerte, por lo que seguramente cuando habla del paraíso se refiere a lo que en 1 de Pedro 3:19 se habla como la prisión a la que Jesús fue a predicar a los espíritus encarcelados. Y para complementar esto, que no es una idea católica, de hecho yo lo leí primeramente en un artículo de N.T. Wright abordando el tema del purgatorio, el artículo se llama Rethinking Tradition, por si lo quieren buscar, pero aquí lo secunda un colega suyo.
El sacerdote anglicano John Noland, que es PhD por la Universidad de Cambridge y profesor del Nuevo Testamento de la Universidad de Bristol, comentando precisamente este pasaje del buen ladrón, dice lo siguiente: en el pensamiento judío de la época de Jesús, la imagen del paraíso se desarrolló utilizando un antiguo término persa, a partir de la reflexión sobre el jardín del Edén. En relación con una comprensión cada vez mayor del Hades, el paraíso llegó a entenderse como el placentero lugar de descanso de algunos de los difuntos privilegiados antes del gran día de la resurrección. Tras su muerte, se esperaba que Jesús fuera uno de los que irían al paraíso. Lo sorprendente aquí es que el criminal que pide clemencia estará allí con él. Entonces no se está hablando del cielo como lo entendemos nosotros, como el acceso a la visión beatífica. Y sobre el texto de Pablo, me gusta mucho la analogía de Trent Horn. Trent Horn dice que uno podría estar en su casa, en el trabajo, y decir: desearía salir del trabajo y estar en mi casa con mi familia. Pero cuando nosotros salimos del trabajo, no estamos inmediatamente con nuestra familia. Tenemos que pasar todavía un gran trayecto, tenemos que atravesar un tráfico, en el camino se nos puede averiar una llanta, pueden ocurrir muchas cosas antes de que nosotros lleguemos al lugar que deseamos. Entonces, las palabras de Pablo las podemos decir también los católicos. No es como que los católicos tengamos la idea de que quisiera morirme y estar en el purgatorio. No, si fuera posible, ojalá nos saltemos el purgatorio y estemos directamente con Jesús. Pero sabemos que pues es muy probable que atravesemos por el purgatorio, pero eso ya es mucha ganancia. Entonces, con eso cierro. Muy bien, efectivamente se ve la metodología aquí de enfoque, ¿no? Por ejemplo, una forma de responder al asunto es asumir la premisa protestante y mostrarle que incluso bajo esa premisa no se sigue su conclusión. Esa es la metodología que yo he asumido. Pero complementariamente se puede también negar la premisa protestante, como ha hecho Miquel, o poner en cuestión la premisa protestante. El término paraíso podría ser entendido tal vez en términos de las prisiones o también del seno de Abraham. Hay quienes dan esa opción, el seno de Abraham, que no es exactamente lo mismo que el cielo. Y ahí puede cuadrar un poco más con la idea del lugar de descanso, pero sea lo que fuera, no es directamente el cielo. Y de hecho, si se quiere hacer el rebusque lógico, si Jesús dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, tampoco elimina todo el purgatorio, porque hasta podría haber pasado un purgatorio muy breve, dado que ya había purificado mucho en esta vida, había tenido una conversión ferviente, un purgatorio, digamos, no sé, por decir una analogía, y entiéndase que esto es simplemente análogo, como lo explica la iglesia, no es un tiempo estricto, un purgatorio de 2 horas y ese mismo día estaba con Jesús en el paraíso antes de que termine el día. También podría ser factible, ¿no? Entonces, o sea, acumulativamente hay deshora para responder. Vamos con el siguiente. Ok. Bien, la tercera objeción tiene que ver con la suficiencia de la cruz de Cristo, que también es un argumento bastante planteado por los protestantes y, bueno, es una preocupación legítima, creo yo, pero surge de un malentendido, por supuesto. El autor es Michael Beard. Déjenme acá pongo su... Michael Beard es PhD por la Universidad de Queensland. Es un teólogo reformado bastante reconocido en habla inglesa y también en habla hispana. Él dice lo siguiente: la obra definitiva de santificación y la justificación significa que somos completamente justos, no porque nuestras obras sean justas, sino porque Cristo es la fuente de nuestra santidad, justicia y redención. Si tenemos la cruz de Cristo, no necesitamos el purgatorio. Perfecto. Entonces, básicamente este protestante apela a lo que técnicamente se conoce como el modelo de sustitución penal. O sea, la cruz de Cristo pagó por nosotros y fin de la historia, entonces nosotros no tenemos que hacer nada en esos mismos términos, ¿no? En los términos de algún tipo de pago o algo así. Cuando los católicos planteamos que hacemos algún tipo de pago en términos de dimensión de pecado, de la redención y todo eso, no es aparte de Cristo, ojo, es una aplicación de la redención que Cristo ha obtenido para nosotros. El purgatorio no es que te puedes salvar o por Cristo o por el purgatorio, no, el purgatorio es un medio por medio del cual Cristo salva. Hasta el académico protestante Friar Griggs, en una cita que bien leyó Michael hace un rato, decía es el medio por el cual Cristo salva. Dicho eso, rápido. Primero, para entrar en el cielo no basta una santidad meramente posicional o declarativa,
sino que se requiere una santidad real, una transformación intrínseca. Lo enseña nuestro Señor Jesucristo, Mateo 5:20. Si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces Michael Bird me puede decir, es la justicia de Cristo que se nos imputa y no sé cuántos, pero Cristo dice vuestra justicia, pone nuestra justicia como requisito. Ahora, nuestra justicia es habilitada por la gracia, yo no estoy diciendo una justicia aparte de Cristo, pero sí tiene que ser en obras concretas que realizamos nosotros. ¿Y cómo lo demuestro? Con los versículos siguientes, amigos. Después de leer Mateo 5:20, vayan y lean los versículos siguientes, es el sermón de la montaña, que nos pone unos estándares altísimos a nivel espiritual y moral, como amar a los enemigos, no mirar ni siquiera tener un pensamiento lujurioso respecto a una mujer, no amargarse contra el hermano, etc. En segundo lugar, que no se puede decir que somos completamente justos a menos que nuestras obras sean completamente justas. O sea, en el esquema de Bird es como que Cristo es completamente justo y con eso basta y esa justicia se te imputa y ya está. No, nuestras obras tienen que ser completamente justas para que de modo real y necesario se pueda decir que somos completamente justos como para entrar en la gloria. ¿Y cómo se los demuestro? Pues dice 1 Juan 3:7, que nadie los engañe. Ningún académico ni siquiera, disculpen. 1 Juan 3:7, que nadie los engañe. El que hace justicia es justo. Ve ese pasaje, el ser justo, con la palabra griega dikaio asociada a justificación y todo eso, como obras, como en términos de hacer justicia. El que hace justicia es justo. No dice al que le es imputada justicia, aunque en sí mismo no sea intrínsecamente justo. No. Si alguien te cuenta eso, disculpen, pero la autoridad de la Escritura me permite decir que es engaño. En tercer lugar, que Cristo sea la fuente de nuestra santidad, nadie lo niega, no excluye que nosotros tengamos que ser purgados de nuestras malas obras para entrar al cielo. Se los demuestro de nuevo con la Biblia. 1 Corintios 3:12 dice, sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca. ¿Cuál es el fundamento ahí? La fuente, la base, Cristo. Ese fundamento del que habla el pasaje es Cristo. Y eso no quita que aunque se esté edificando realmente sobre Cristo, después uno tiene que ser purificado. 1 Corintios 3:15. Mas si la hora de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo se salvará, aunque como pasando por fuego. Entonces sería una falacia de falso dilema asumir que porque Cristo nos salvó, entonces ya no necesitamos ningún tipo de purificación o no podemos pasar ningún tipo de castigo. El académico protestante Daniel Fryer Griggs, en su citado libro, capítulo 6, dice, en su metáfora del edificio, Pablo asume que el fundamento es Cristo, versículo 12. Sin embargo, en la soteriología de Pablo, la justificación del creyente y su salvación futura no excluyen la posibilidad de castigo por los pecados ni en esta vida ni en el juicio final. Michael, te escuchamos. Yo creo que la objeción de Bird esconde pues una discusión bastante robusta, ¿no? Como mencionas, presupone una doctrina protestante de la doble imputación, pero también creo que una forma de refutar este planteamiento de Bird es con Hebreos capítulo 12. Como bien señala Carlo Broussard, lo que el sacrificio de Jesús implica puede ser dos cosas. Desde la postura de Bird, puede ser que Jesús sufrió por nuestras penas eternas, pero también por nuestras penas temporales. Es decir, que Jesús ya no quería que nosotros sufriéramos por nuestro pecado. Si esta es la implicación del sacrificio de Cristo, por supuesto, el purgatorio terminaría siendo un insulto al sacrificio de Jesús. Pero el sacrificio de Jesús no pretendía que nosotros ya no tuviéramos una retribución por nuestras injusticias. Hebreos 12:6 dice lo siguiente, pues a quien ama el Señor le corrige y azota a todos los que acoge. Perdón, dice, y azota a todos los hijos que acoge. Y este texto refuta contundentemente la perspectiva de Bird, porque el texto habla de azotar a todos los hijos que acoge. Y no se es hijo si no se es justificado inicialmente. Ahora, el autor de los Hebreos utiliza un término bastante gráfico cuando habla de azotar. Es el término griego mistagó. Según el Vocabulary of the Greek New Testament de James Hobbes y George Milligan, este término tiene una raíz
habitual para el castigo con azotes. Por eso les digo que tiene una dimensión muy gráfica. Por ejemplo, en Éxodo 5:16 se dice, no se da paja a tus siervos y sin embargo nos dicen, haced ladrillos, y aquí que tus siervos son castigados. Y en este texto los israelitas se quejaban con el faraón de Egipto por los duros castigos que estaban recibiendo, y se utiliza el término mistago en la Septuaginta griega. Ahora, también creo que es muy problemático lo que está diciendo Beard o lo que se implica de sus palabras, porque si Dios no nos va a castigar por nuestros pecados, si Dios no nos va a dar una retribución temporal por esos pecados, algún tipo de sufrimiento, miren lo que dice el mismo autor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 8. Mas si quedáis sin corrección, cosa que todos reciben, señal de que sois bastardos y no hijos. Básicamente la postura de Beard nos pone como que somos bastardos porque no debemos ser castigados temporalmente de parte de Dios a causa de nuestros pecados. Y dice el verso 11, cierto que ninguna corrección es de momento agradable, sino penosa, pero luego produce fruto apacible de justicia a los ejercitados en ella. Y se me hace que el capítulo termina de una forma bastante curiosa. Dice, pues nuestro Dios es fuego devorador. Entonces, con esto concluyo. No sé si quieres añadir algo o pasamos a lo siguiente. Vamos a la última cita porque podríamos hacerlo infinito, pero me parece un excelente complemento haber apelado a Hebreos 12. Bien hecho. Eso era clave. Bien, la subes. Sí. Ya está. La de Walls. Con esto cerramos. Con esto cerramos. Bien, es meramente una satisfacción de la deuda, dice Walls. Está bastante claro que el modelo de satisfacción no es simplemente una caricatura protestante. Es una cuestión histórica que está más allá del alcance de este libro determinar cuándo y en qué grado este punto de vista fue aceptado entre los teólogos católicos romanos y además si es una interpretación fiel a la enseñanza oficial de la Iglesia en décadas o siglos pasados, pero parece haber sido aceptada por muchos teólogos como doctrina católica ortodoxa hasta relativamente hace poco. Perfecto. Acá hay que entender unos términos académicos. En la discusión académica sobre el purgatorio, hay como dos modelos en competencia. El modelo de santificación, donde dice, bueno, puede haber un purgatorio, pero no tiene nada que ver con castigo, con la dimensión de la que acaba de hablar Micael conectando con Hebreos 12. Te dice, no tiene nada que ver con algo de castigo para justificado, sino simplemente es una purificación para santificarte, pura santificación. Pero no hay una dimensión de dolor, castigo, deuda, etcétera. Y el modelo de satisfacción lo que dice es, hay una dimensión de castigo, de deuda, de reparación. Lo que está planteando Walls, que sostiene un modelo purgatorio de santificación, es como una cierta asociación de la teología católica, un modelo de satisfacción y una visión un tanto crítica de esto. ¿Qué responder? En primer lugar, que sería una falacia y falso dilema, y eso en cierto modo lo explora el propio Walls en su libro, contraponer el modelo de santificación versus modelo de satisfacción, cuando los dos pueden ser verdad. Y de hecho, la fe católica enseña ambos. Dice el Concilio de Florencia, por boca del Papa Eugenio IV, Bula Laetentur Coeli, 1439, cito, definimos también que las almas de los verdaderos penitentes, que mueren en el amor de Dios, antes de haber satisfecho con frutos dignos de penitencia sus pecados de comisión u omisión, son purificadas después de la muerte por las penas del purgatorio. Purificadas, eso es la dimensión de santificación. Penas, la dimensión de satisfacción. La satisfacción, la reparación de nuestros pecados puede santificarnos. Así, por ejemplo, si tú has hecho daño a un miembro de tu familia y comienzas a tratarlo mejor y comienzas a hacer cosas por ese miembro de tu familia en reparación por lo mal que hiciste, eso también te santifica. Satisfacción y santificación pueden confluir. En segundo lugar, a veces se dice, y esta acusación un poco la vi de parte del pastor Vázquez, aunque no exactamente con este lenguaje, que los católicos han cambiado la visión del purgatorio, que antes tenían una visión del purgatorio así de la satisfacción, de la deuda, del castigo y todo eso, y que hoy en día ya el magisterio se ha olvidado de todo eso y solo habla de un purgatorio como una santificación y solo un abrazo de amor, etcétera, etcétera. Y no, las dos dimensiones siempre han estado en el magisterio y la tradición católica.
Tal vez habrá puesto más énfasis en una u otro en diversos momentos, pero el magisterio católico actual no es que haya abandonado la dimensión de satisfacción. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1472. Esta purificación libera de lo que se llama pena temporal del pecado. Estas penas no deben ser concebidas como una especie de venganza infligida por Dios desde el exterior, sino como algo que brota de la naturaleza misma del pecado, dice Juan Pablo II en su audiencia general del 29 de septiembre de 1999. La pena temporal expresa la condición de sufrimiento de quienes, aunque reconciliados con Dios, aún están marcados por esos restos de pecado que no los dejan totalmente abiertos a la gracia. Precisamente para lograr la sanación completa, el pecador está llamado a emprender un camino de conversión hacia la plenitud del amor. La pena temporal misma funciona como medicina en la medida en que la persona permite que la desafíe a emprender su propia conversión profunda. Este es el significado de satisfacción. Entonces, Juan Pablo II no está negando la dimensión de satisfacción, la afirma, solo que de un modo que está unido a la dimensión de santificación. Última respuesta, que la dimensión de satisfacción del purgatorio tiene base bíblica, señores. Tiene base bíblica. Ya vimos que 1 Corintios 3:15 nos habla en términos de purgatorio. Es la interpretación más razonable. Pues bien, ahí dice, él sufrirá pérdida, la persona. Y la palabra griega que se utiliza es semio. Y al respecto nos informa John Salsa en su libro The Biblical Basis for Purgatory, Saint Benedict Press, Charlotte, 2009, capítulo 3, cito. El Antiguo Testamento usa la palabra, anash semio, para describir una penalidad monetaria. Por ejemplo, Éxodo 21:22, Deuteronomio 22:19, Proverbios 17:26. ¿Qué quiere decir esto? Que el apóstol Pablo justo escogió una palabra griega que tiene una dimensión también de penalidad. Eso no puede soslayarse porque la Septuaginta es el contexto veterotestamentario de Pablo. En consecuencia, tenemos justificación de una dimensión de satisfacción del purgatorio. Te escuchamos, Miquel. Sí, bueno, yo ya no voy a comentar bastante sobre esto, pero me parece curioso que Walls, al menos en su otro libro, Heaven, Hell and Purgatory, tiene 2 libros abordando esta cuestión, no más que en el otro es más general, ¿no? Aborda también el cielo y el infierno. Basa esta afirmación que hemos leído en el trabajo de Martin Yuggi, que es un sacerdote católico que hizo, bueno, tiene un libro sobre el purgatorio, de hecho está publicado en inglés por Ignatius Press. Y Walls dice algo importante, nomás que no me está cargando aquí, se me puso negro la pantalla, pero en resumen, Walls está diciendo que Yuggi defiende en este libro que el purgatorio es meramente de una dimensión satisfactoria, es decir, solamente el purgatorio de parte de la voz oficial del magisterio se refiere a una satisfacción y no a una purificación. Pero en el libro de Martin Yuggi, llamado La verdad sobre el purgatorio, dice lo siguiente, de hecho lo dice en el capítulo 1. Según lo que acabamos de decir sobre la razón de ser del purgatorio, se desprende que el purgatorio es a la vez purificación y expiación. Entonces, no está hablando meramente de satisfacción, ni siquiera Martin Yuggi, que es de donde basa sus objeciones Walls, sino que también está hablando de una purificación. O sea, está hablando de las 2 dimensiones. Yo ya no tengo nada más que agregar, Dante. No sé si quieras concluir, quieras cerrar. Sí, porque de ahí tengo 3 actividades. Lamentablemente el tiempo me he restringido, pero uy, yo me quedaría más, hasta me he guardado comentarios. Pero bueno, yo me quedo muy contento. Acá hemos jugado en equipo con el amigo Micael del canal Teología y Catolicismo. Ahí está en el chat en vivo para que se suscriban. Y los que vean este video después, en la descripción de este video, encuentran el link al canal de Micael, que genera muy buen contenido. Él es muy cuidadoso en revisar las fuentes académicas y eso es algo sumamente valioso. Y bueno, él es joven y está metido en este ángulo de la apologética, se requiere también de eso, ¿no? Creo que pueden haber visto cómo nuestras respuestas se han complementado. Él ha tomado algunos puntos míos de forma muy concreta, pero ha extendido puntos adicionales relevantes.
hermanos míos, de católicos, dense cuenta de la riqueza de nuestra fe. Hay una objeción protestante y acá entre los dos, o sea, les hemos puesto como entre 5 a 7 refutaciones de cada una de las objeciones protestantes, no una o dos, 5 o 7 refutaciones para cada una. Entonces los católicos no es que nos falte de argumentos, a veces nos puede faltar tiempo, a veces nos puede faltar, no sé, ganas, apoyo, lo que sea, pero los argumentos la fe católica los tiene, así que yo invito a apoyar a los canales católicos que buscan hacer buen contenido y les rogamos también oren por nosotros, porque hay batallas espirituales muy duras que cada uno libra y en ese contexto las oraciones de ustedes nos sostienen mucho. Y no nos olvidemos también de orar por las almas de los difuntos. Acá en Perú este fin de semana se va a celebrar el Día del Padre, asumo que en varios países de Hispanoamérica será similar. Si eso es así, pues no olviden ofrecer misas por sus papás y por sus abuelitos, ¿ya? ¿No sé si quieres cerrar con algo, Miquel? Pues nada más agradecer por este programa que hemos hecho, porque de tantas doctrinas de la iglesia, yo creo que muchas veces una muy subestimada es la doctrina del purgatorio. Y creo que ustedes se pueden dar cuenta, los que están metidos en debates apologéticos, que a veces las objeciones son tan risibles que uno ni siquiera necesita traer a tal o cual académico. A veces basta solamente con citarles el catecismo. Pero precisamente porque suelen ridiculizar en sumo esta doctrina y no se dan cuenta de la cantidad de argumentos a favor que hay sobre ella. Y creo que muchos protestantes en el mundo académico han estado redescubriendo estas riquezas y por eso es que tenemos a personas como Walls, que tenemos a personas como Friar Griggs, que han estado dedicando tiempo y espacio en su trabajo académico formal para esta cuestión. Entonces, espero que hayan quedado satisfechos con las respuestas que ha ofrecido Dante, con los complementos que hago yo. Creo que muchos se quedaron con ganas de escuchar a Dante de forma más contundente a raíz del debate que tuvo con el pastor Vázquez, pero pues lamentablemente por ciertas cuestiones en el debate no pudo explayarse tanto. Entonces esa fue una de las grandes motivaciones que tuve para proponerle este video. Entonces yo con eso me despido, Dante. Muchas gracias nuevamente y pues, que Dios te bendiga. Excelente, entonces tomemos conciencia de que los debates no son para cerrar temas, los debates son para abrir temas. Sigamos profundizando desde una perspectiva no solo intelectual, sino también espiritual. Evaluemos nuestra vida espiritual y a veces nuestra permisividad con ciertos pecados veniales a la luz de lo que vamos aprendiendo. Un abrazo a todos. Chao, chao.